Soy la doctora Patricia Medina, endocrinóloga pediatra, y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema ¿qué debe saber el pediatra sobre la infección por virus SARS-CoV-2 en pacientes con padecimientos endocrinológicos? A finales de diciembre del 2019 se reportaron por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, los primeros casos sobre infección por un nuevo coronavirus. A partir de esta fecha, las infecciones por virus SARS-CoV-2 que causa el padecimiento denominado COVID-19 han permanecido estables, sin embargo, ha ido en aumento debido a la alta transmisibilidad de este virus. Es así que la Organización Mundial de la Salud ya considera esta infección como una pandemia y a partir de entonces y hasta mayo del 2020, el número de personas infectadas a nivel mundial asciende hasta mayo aproximadamente a 5 millones de personas. Es por eso que los esfuerzos del personal de salud han venido para tratar de contener esta pandemia, continuando con las recomendaciones en general de la... Perdón, ¿puedo interrumpir? Claro, claro, si No sé si quiere gusta. que empecemos o... Sí, no se preocupe. Igual si quiere tomar un poco de agua, lo que usted considere, como se sienta más cómoda. Okay. Voy a preguntarle a Arturo. Arturo, ¿estás ahí? Parece que se desconectó un momento. No, es que lo que pasa es que como tenía el control, ya estaba de vuelta. No, aquí estoy. Ah, muy bien. Ahí te encargo mi micrófono porque luego cuando le acabo de dar el tiempo Es que para yo si muevo para quitarle el micrófono, le quito el control No, de la presentación. el mío, para que me mutees y yo no me muteo. No, por Y eso, yo cuando, o sea, como yo la estoy compartiendo, la tengo en pantalla completa. Perfecto, está bien, no te preocupes. Necesito abrir participantes, o sea, le quito el control. O sea, No te preocupes. pongo su... Yo me muteo antes de empezar a grabar. Solo se está grabando local, ¿verdad? En la nube no. Yo lo estoy grabando en la nube. Porque nada más veo... ya la vi. Sí, Lista, está. doctora, en cuanto usted esté cómoda. Espera, voy a quitarle para que tome nuevamente el control. O sea, yo necesito mutearme y le pone nuevamente su mouse sobre la presentación, le da un clic, verificamos que esté. Espérenme un momento, un segundito porque yo todavía no me muteo. Sí, claro. Me muteo y verifica lo del control. Gracias. Yo lo verifico. ¿Está bien? Listo. Nada más vamos a verificar, doctora, por favor, que pueda dar un clic encima de la presentación y ya ir hacia atrás y hacia adelante. Listo. Muy bien. Entonces, en cuanto usted esté lista, 3, 2, 1, por favor, para que nos ayude a saber que ya va a grabar. Ok, muy bien. 3, 2, 1. Soy la doctora Patricia Medina Bravo, endocrinóloga pediatra, y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema ¿qué debe saber el pediatra sobre la infección por virus SARS-CoV-2 en pacientes con padecimientos endocrinológicos? A finales de diciembre del 2019 se reportaron por primera vez en China varios casos de infección por un nuevo coronavirus. A partir de esa fecha, los pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19 han ido en aumento, de tal manera que hasta mayo del 2020 se reporta que aproximadamente 5 millones de personas a nivel mundial han contraído esta enfermedad. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud la ha considerado ya una pandemia. Y desde entonces los esfuerzos del personal de salud para combatir dicha enfermedad han ido en aumento y continúan siendo para recomendar prevenir la infección por este virus. En nuestro país, hasta el 22 de mayo de 2020, se han reportado un total de 62.527 casos confirmados de infección por virus SARS-CoV-2, con 6.989 defunciones, lo cual constituye aproximadamente un 11% de mortalidad. Aunque a nivel mundial la tasa de mortalidad reportada aparentemente es baja, el número de personas infectadas continúan en aumento debido a la alta transmisibilidad de este virus. En nuestro país, de las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad, se reporta que aproximadamente un 74% no han requerido hospitalización y un 26% de estos pacientes han requerido estar hospitalizados. El 9% de ellos se reportan estables, el 13% con una enfermedad grave y
y aproximadamente un 3.5% de estos pacientes requieren intubación. A nivel mundial, tanto en otros países como en nuestro país, se ha reportado que algunas comorbilidades en pacientes adultos, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus u obesidad, ocasionan que haya mayor complicación en estos pacientes y también aumenta la tasa de mortalidad. Sin embargo, en población pediátrica esto no ha sido reportado, de tal manera que todos los reportes de casos y estudios hasta el momento por diversas asociaciones y sociedades de pediatría a nivel mundial no avalan que la infección por virus de SARS-CoV-2 en población pediátrica tenga una alta mortalidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si los niños tienen alguna comorbilidad como obesidad, diabetes o hipertensión, quizás sí puedan tener un mayor riesgo de tener una infección complicada. Dentro de los padecimientos endocrinológicos más frecuentes que se presentan en población pediátrica se encuentra la diabetes mellitus, principalmente la diabetes mellitus tipo 1. Aproximadamente el 90% de los casos de diabetes en la infancia corresponde a diabetes tipo 1 y de acuerdo a la epidemiología a nivel mundial, aproximadamente 80,000 nuevos casos de diabetes mellitus tipo 1 se reportan por año en población pediátrica. Y a lo largo de la vida, esta enfermedad también puede aparecer incluso en población adulta y corresponde a un 5 a un 10% de todos los casos de diabetes. Sin embargo, en algunos países, así como en México, debido a la alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad en población pediátrica, cada vez vamos viendo más casos de diabetes mellitus tipo 2. Y sabemos que estos niños tienen sobrepeso, obesidad o presentan alguna otra comorbilidad como la hipertensión arterial, lo cual podría hacerlos más susceptibles a infecciones complicadas. Sabemos que en el paciente con diabetes mellitus es muy importante el control glucémico a lo largo de toda su enfermedad. Esto es para tratar de evitar la presencia de complicaciones agudas, principalmente cetoacidosis diabética, y a lo largo de su vida evitar las complicaciones crónicas como neuropatía, nefropatía y retinopatía diabética. La Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Internacional de Estudio de Diabetes en Población Pediátrica, la ISPAD, hacen recomendaciones sobre el control glucémico adecuado en el paciente con diabetes mellitus tipo 1, recomendando tener niveles de hemoglobina glucosilada menores a 7.5%, así como metas de control en cuanto a la glucosa de 90 a 130 miligramos sobre decilitro antes de los alimentos y al acostarse valores entre 90 y 150 miligramos sobre decilitro. El tener un adecuado control glucémico entonces podrá prevenir que cualquier infección de tipo viral o bacteriano se pueda complicar. Sabemos que estos pacientes, si cursan con descontrol, cualquier tipo de infección pudiera entonces tener un mayor riesgo de tener una forma más grave, incluyendo posiblemente la infección por SARS-CoV-2. Hasta el momento, a nivel mundial, en los países en los cuales se han presentado mayores casos de esta enfermedad, como son China e Italia, no existen reportes de casos de pacientes menores de 25 años con diabetes mellitus que hayan requerido hospitalización. Los escasos estudios indican que el comportamiento de la infección por este virus es muy semejante tanto en niños que padecen diabetes como en niños sanos. Sin embargo, sabemos que en el paciente con diabetes mellitus, cualquier proceso infeccioso puede incrementar el riesgo de cetoacidosis diabética, por lo cual sería muy importante prevenir que estos niños lleguen a la cetoacidosis. Y lo importante sería, nuevamente, ser muy enfáticos en el control glucémico de estos pacientes. Como comenté anteriormente, los principales reportes de casos vienen de la ciudad de Wuhan, en China, donde inició esta pandemia. El médico que más ha reportado sobre esta enfermedad es el doctor Luo y él no reporta casos hospitalizados de pacientes con diabetes mellitus menores de 25 años de edad.
Lo que se reporta en China es que varios casos de pacientes con diabetes tipo 1 y cetoacidosis diabética retrasaron su tratamiento por la escasez de servicios médicos, es decir, presentaban el padecimiento, la cetoacidosis diabética, no estaban infectados por el virus SARS-CoV-2, sin embargo, retardaban mucho el hospitalizarse debido a que no se contaba con camas disponibles en ese momento. Esta situación parece ser que ya ha resuelto al momento. Lo que recomiendan los expertos en China es la protección adecuada del equipo de salud y no olvidar medidas como el lavado de manos muy frecuente y el uso de cubrebocas si se tiene contacto con pacientes. En el caso de Italia, el médico que más ha reportado casos sobre esta enfermedad es el doctor Andrea Scaramuza, el cual no reporta tampoco casos graves en pacientes con diabetes menores de 25 años de edad. Sin embargo, en Italia se reporta que había múltiples casos nuevos de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y también había pacientes ya conocidos con diabetes tipo 1 que desarrollaban cetoacidosis diabética y que sin embargo retardaban mucho su tratamiento por el miedo de los familiares de llevarlos a un hospital y que pudieran contraer la infección por el virus SARS-CoV-2. Dado esta situación, ya se han emitido recomendaciones para el tratamiento de una cetoacidosis leve en el hogar a través de las inyecciones con insulina subcutánea o bien los ajustes del tratamiento con microinfusora de insulina. En Italia enfatizan las medidas para lograr o mantener un adecuado control glucémico como pilar del control de la diabetes mellitus y seguir las recomendaciones en estos pacientes en los días de enfermedad. Es decir, el niño con diabetes tipo 1 o tipo 2 que tenga o curse con alguna infección viral debe monitorizarse frecuentemente, estar en contacto con el equipo de salud para poder realizar modificaciones en su esquema de insulina y tratar de medir las cetonas en orina o bien cetonas en sangre, si esto es posible, para tratar de revertir un cuadro de cetoacidosis diabética leve o bien tratar de prevenir el desarrollo de la misma en el hogar. Hasta la fecha, pues, no hay reportes de casos graves de pacientes con diabetes mellitus menores de 25 años que requieran internamiento por presentar dificultad respiratoria o alguna complicación asociada a COVID-19. Se reportan altos niveles de estrés en el personal de salud en el manejo ya propiamente de la infección. Estar atentos a datos de descompensación en el paciente que pudieran requerir asistencia ventilatoria. Esto es importante si un paciente se encuentra desaturando, necesita ser valorado ya en el hospital. Y tomar en cuenta como una recomendación actual la telemedicina. En los pacientes que viven con diabetes mellitus, sabemos que se debe hacer un monitoreo de glucosa y actualmente ya contamos con herramientas como el monitoreo Flash que nos van a permitir tener acceso al monitoreo del paciente vía remota y de esta manera podemos estar en contacto con los familiares para poder realizar los ajustes que requieran en su tratamiento. Finalmente, sabemos que otras dos alteraciones endocrinológicas que pudieran tener un mayor riesgo de complicaciones si hay infección por el virus SARS-CoV-2 son la obesidad y la insuficiencia suprarrenal. En España existen reportes de casos en pacientes pediátricos con obesidad mórbida que incluso fallecieron, y esto es porque presentaron algunas complicaciones como alveolitis y falla respiratoria que incrementaron su mortalidad. En el caso del paciente con insuficiencia adrenal, sabemos que la insuficiencia adrenal puede ser primaria o secundaria. En el caso de la insuficiencia adrenal primaria, la causa más frecuente en población pediátrica es la enfermedad de Addison, que es de origen autoinmune, con destrucción de la corteza suprarrenal. Y en el caso de la insuficiencia adrenal secundaria, pacientes que cursan con hipopituitarismo o bien panhipopituitarismo y por lo tanto requieren recibir tratamiento sustitutivo con glucocorticoides. Estos pacientes per se tienen riesgo aumentado de enfermedades infecciosas, tanto de tipo viral como bacteriano, pero especialmente de tipo viral. Ellos presentan alteraciones en la inmunidad innata con una falla en la respuesta de sus neutrófilos y de sus células asesinas naturales o natural killer.
Por lo tanto, estos pacientes podrían estar en riesgo potencial de tener mayor riesgo de complicaciones de infección por virus SARS-CoV-2. Estos pacientes lo que requieren en caso de una infección es duplicar o triplicar la dosis de glucocorticoide para poder hacer frente a esta enfermedad. Hasta el momento no hay reportes de pacientes pediátricos con insuficiencia suprarrenal que hayan desarrollado alguna complicación por infección por el virus SARS-CoV-2. Con todo lo anterior, puedo concluir que hasta el momento no existe evidencia que los pacientes pediátricos con algún padecimiento de tipo endocrinológico tengan mayor riesgo de infección por este nuevo virus. Se debe mantener en el paciente con diabetes tipo 1 un control glucémico adecuado para evitar descompensaciones y que con ello, si presentaran la infección, pudieran tener una mayor morbimortalidad. En pacientes con insuficiencia adrenal se debe tener un monitoreo estrecho de los síntomas de infección. En caso de presentarlas, duplicar la dosis de esteroide. En caso de presentar algún dato de insuficiencia respiratoria, requieren valoración inmediata por el médico tratante. Las recomendaciones que se han dado a conocer muy ampliamente a toda la población en general son importantes y deben resaltarse en pacientes que viven con algún padecimiento endocrinológico, ya sea obesidad, diabetes mellitus o insuficiencia adrenal. Y actualmente todos los contactos de estas personas debieran considerarse como portadores asintomáticos y debemos continuar con las medidas para tratar de evitar la infección por este virus. Muchas gracias.